Entonces, en ese endemoniado vemos el ejemplo. Dice en las Escrituras que habían más de 5,000 espíritus en ese hombre. Entonces, dense en cuenta que no es un chiste. Los demonios son miles, los ángeles de Dios son millones. Entonces, al confesarnos y el sacerdote absolvernos, quedamos desencadenados y los demonios caen al abismo. Pero el alma queda herida por el pecado y tiene que ser sanada. Y aquí viene lo más grande. El Señor me explica que un Dios tan grande, tan grande, tan grande, que nos creó a todos nosotros, que nos conoce a todos nosotros, hasta el más íntimo secreto de nuestro ser lo conoce, hizo todo, todo lo puede. Es tan grande que se vuelve así de pequeño como un pan insípido de la Eucaristía, y viene a alimentarnos a nosotros. Me decía que si nosotros realmente entendiéramos el misterio de lo que es la Eucaristía, quedaríamos en éxtasis solo con entrar a la iglesia, por estar al frente del sagrario, ya quedaríamos en éxtasis. En el Antiguo Testamento vemos pasajes, en el Éxodo, vemos pasajes en varias etapas del pueblo de Dios en el desierto que camina con el arca de la alianza, y los pasajes cuando Moisés hablaba con Dios desde la zarza ardiente, y cuando Dios anunció que iba a bajar a esa montaña, que bajó con truenos, relámpagos, y se llenó la montaña de humo cuando Dios bajó, y Moisés fue a hablar con él. Y cuando Moisés venía, tenía la cara tan iluminada que se la tenían que tapar, la gente no podía mirarlo, y el pueblo imploraba que le dijeran a Dios que no les fuera a hablar, mucho menos aparecerse, que no les fuera a hablar. Y si alguien pisaba ese terreno santo, se moría. Los animales se morían si pisaban el lado donde Dios llamaba a Moisés. Imagínense que todavía no se había hecho carne el verbo que le hablaba a Moisés no se había encarnado, y ya pasaban esas cosas. Hoy, ese verbo que tembló la montaña, se llenó de humo, que le habló a Moisés desde la zarza, que nos daba el maná del cielo, la nube que seguía el pueblo, que hizo que partió el mar en dos, que hizo todo lo que hizo, hoy se hizo hombre y está en la Eucaristía, y está en la nueva arca de alianza, se llama sagrario, tabernáculo, y la tenemos en nuestra iglesia. ¿Cuánto sabemos de eso? Y dice el Señor, la más grande oración nuestra como católicos es implorarle al Señor que nos dé hambre eucarística, para que nuestra alma se fortalezca ahora que todavía estamos en el día que se apellida de hoy, como dice San Pablo, que todavía estamos acá. Todavía tenemos la oportunidad de implorarle al Señor que podamos alimentar nuestra alma para que podamos volar cuando salgamos de este cuerpo, para no quedar atrapados acá. Porque miren que este cuerpo es como los propulsores para lanzar el cohete. Ustedes han visto que un cohete lo montan encima de los propulsores en una plataforma y luego los prenden y se va, y en la mitad del aire arriba se separan. Los propulsores caen y el cohete sigue para el espacio. Esa es el alma y el cuerpo. ¿Cuáles son los propulsores de este cuerpo? Los propulsores de este cuerpo es el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Ese alimento eucarístico, para que en el momento de la muerte se encienda todo ese fuego y pueda elevar este cohete que es el alma hasta el mismo cielo. De lo contrario, queda atrapado. Y es muy doloroso lograr el impulso en el espíritu cuando el cuerpo nos sirvió de propulsor y quedó en la tierra y el alma separada que no puede moverse. Entonces, el Señor me coloca en un lago, en un estado de purgatorio, y estoy en un lago con el agua hasta la cintura, y al frente del lago había una roca dorada preciosa. Yo sabía que en esa roca iba a ver al Señor Jesús, pero sabía que no podía mirarlo. Entonces traté de escaparme a meterme dentro del agua, y en ese momento descubrí que estaba en el territorio de todos mis pecados de 33 años, porque yo, como católico, había desertado el sacramento que Dios me dio
y tenía todo vivo en presencia del Señor. Y es más, descubro que cada pecado mortal era una persona, un espíritu que estaba vivo, un espíritu. Y era una persona que tenía su personalidad, una persona, el pecado de la impureza. Era una persona que pertenece a un coro caído de ángeles. Por lo tanto, cientos y cientos de demonios vienen en ese pecado de la impureza y lo respaldan, y tienen una creatividad maligna que producen todas las impurezas permanentemente en uno para tenerlo atrapado y sorprenderlo al final de la vida. Y yo veía todos los espíritus. Ahora estoy viendo ángeles caídos. Cuando estaba teniendo la visión del infierno veía almas malditas, el ejército interior del diablo, que son seres humanos demonizados. Ahora veo ángeles caídos, y no los vi con cachos y con cola, los veía como los seres más seductores, de una belleza perversa, y me tenían hechizado y conquistado toda mi vida entera. Veía los espíritus de la noche, y no con esto demonizo la noche, porque en la noche también se hacen cosas buenas, aquí estamos de noche, pero la noche que yo tenía, el espíritu de la vida nocturna que me tenía a mí desde muy joven, era un espíritu impresionantemente seductor, que fue el espíritu que me mantuvo en una vida nocturna de alcohol, de drogas, de decadencia sexual, de toda clase de maldad en la noche. Y era un espíritu, y ese espíritu venía conmigo toda mi vida, y fue el que me entusiasmó siempre a eso. Y así veía todos. Cuando yo miraba un espíritu de esos, veía la tentación consentida y la consecuencia del pecado. Todo vivo, no lo estoy viendo como que me lo están contando, sino que lo estoy viviendo en el momento que lo viví, porque estaba en el eterno presente de Dios. Eso todo se desaparece con la confesión. Ustedes se pueden imaginar lo que eso representa, y saber que yo tenía eso y nunca lo usé. Entonces el Señor me dio la fuerza para mirar la roca, y cuando yo miré la roca, la luz más esplendorosa en esa roca comenzó a presentarme al Señor Jesús lentamente. Yo vi al Señor Jesús, pero les puedo asegurar esto: la visión que yo tuve del Señor es quizás la más pequeña que pueda haber tenido un pecador como yo. Solo que el Señor, por su misericordia, permitió que yo tuviera eso, por lo que yo soy hoy y para lo que Él me escogió. Pero yo estaba completamente demonizado, mi alma oscura, mi corazón endurecido como una piedra, y yo todo el tiempo traté de huirle al Señor durante toda esa experiencia mística. Él era el que me llevaba, y me llevaba a diferentes estados. Y en ese estado, cuando yo miro a Jesús, les puedo decir, si ustedes pudieran ver una gotica de la ínfima visión que yo tuve de Jesús, pasarían el resto de sus vidas de rodillas, se los aseguro. Nunca más pensarían que los problemas de esta vida son suficientemente graves. Nunca pensarían que ningún problema, ninguna tribulación, ninguna enfermedad, ninguna dificultad es algo de qué quejarse. Se la ofrecerían toda a Dios. ¿Por qué? Porque lo que nos espera a nosotros es tan grande. ¿Cómo yo le pediría al Señor esta noche que les diera un poquito de eso, para que ustedes saboreen un poquito de lo que nos espera y se transformen sus vidas, y no dejen que este mundo los engañe, que dejen el amor propio, que ya no tengan un corazón que se ofende y se confunde y se desespera y se llena de miedos y de incertidumbre y de inseguridad por las frustraciones que tienen de las cosas que no han alcanzado en este mundo, que esas son las cosas que nos mantienen a nosotros atormentados, porque no tenemos suficiente afecto humano como lo queremos, porque no tenemos las posesiones materiales que añoramos, porque no tenemos alcanzadas las metas que nos fijamos, y tantas cosas absurdas que al final de la vida no valen nada, porque al morirnos no nos podemos llevar nada. En cambio, lo más importante es lo que estamos desperdiciando, que es acercarnos más a Dios y dejar que Él crezca más en nosotros.
pasajes en el Éxodo, vemos pasajes en varias etapas del pueblo de Dios en el desierto que camina con el arca de la alianza, y los pasajes cuando Moisés hablaba con Dios desde la zarza ardiente, y cuando Dios anunció que iba a bajar a esa montaña, que bajó con truenos, relámpagos, y se llenó la montaña de humo cuando Dios bajó y Moisés fue a hablar con él. Dense en cuenta que no es un chiste. Los demonios son miles, los ángeles de Dios son millones. Entonces, al confesarnos y el sacerdote absolvernos, quedamos desencadenados y los demonios caen al abismo. Pero el alma queda herida por el pecado y tiene que ser sanada. Y aquí viene lo más grande. El Señor me explica que un Dios tan grande, tan grande, tan grande, que nos creó a todos nosotros, que nos conoce a todos nosotros, hasta el más íntimo secreto de nuestro ser lo conoce, hizo todo, todo lo puede. Es tan grande que se vuelve así de pequeño como un pan insípido de la Eucaristía, y viene a alimentarnos a nosotros. Me decía que si nosotros realmente entendiéramos el misterio de lo que es la Eucaristía, quedaríamos en éxtasis solo con entrar a la iglesia. Por estar al frente del sagrario, ya quedaríamos en éxtasis. En el Antiguo Testamento vemos pasar. Entonces, en ese endemoniado vemos el ejemplo. Dice en las Escrituras que habían más de 5,000 espíritus en ese hombre. Entonces,